Yo nunca sé muy bien, yo soy partidario casi de empezar a hacer dos comienzos. Nunca sé elegir el inicio de una conferencia. Y por lo tanto, pues yo he cambiado sobre la marcha, que es el privilegio de ser casi el penúltimo, pues un poco incluso la concepción de los centenarios. En un principio, si podemos poner el PowerPoint, en un principio yo había pensado desarrollar algo, bueno, más tradicional, historiográfico, y vincularme con el centenario de 1914, y por lo tanto diríamos con los orígenes del descubrimiento, del redescubrimiento del Greco. Pero después, y hablando estos 3 días o 2 días con mis colegas, pues he pensado que mejor se podía hacer, y viendo que hay mucha gente joven, pues no voy a decir que hablar del centenario próximo, que será el 2041, conmemorando el nacimiento, sino algo entre 3 centenarios. Debía haber cambiado el título del PowerPoint. Bueno, el 41, pues creo que algunos no llegarán, en el mejor de los casos, otros pues seremos nonagenarios. Y me temo que como mucho pues asistiremos con andadores. Estas escaleras son terribles, pero bueno, como en el grabado de Goya, yo si llego me apunto aún aprendo, aunque sea pues silenciándome a mí mismo. La idea, y hasta cierto punto parto de esta imagen como metáfora, es que el redescubrimiento de 1908-1914 partiría, diríamos, de una visión, si queremos, nuestra, narcisista, de lo que es el Greco. Y hasta cierto punto de una invención del Greco desde un punto de vista fundamentalmente anacronístico. Y yo ya no estoy muy seguro de que debiéramos emplear ni esos ojos naturales ni esos ojos de la razón para enfrentarnos con la figura del Greco. Por lo tanto, he traído esta primera imagen, que es de lo que llamamos la gloria de Felipe II, que está en el Escorial, y que son, diríamos, una serie de figuras que, bueno, se agitan casi como defensores del Madrid o del Atleti mañana por la tarde, bueno, exaltados ante un fenómeno especial, que es la resurrección de la carne, en lo cual, diríamos, pues yo creo que debe producir una gran exaltación física y psíquica. Y todo vinculándose con esta imagen que todos conocemos, la de la derecha, la de la izquierda, pues es una imagen a rayos X que Walter Liedtke desde el Metropolitan me ha mandado y que demuestra uno de los grandes problemas que nosotros nos tenemos que enfrentar desde 1908-14 al 2014 y que, bueno, pues quizás se puedan resolver en el 2041, que es, diríamos, el estado físico de los objetos, pinturas y otros del Greco cuando llegan al conocimiento de las cámaras fotográficas y de los historiadores, de los artistas que se enfrentan con esas imágenes en una fecha como 2014, imágenes sobre las cuales paso, pero que hasta cierto punto me interesa señalar un punto. Y hasta cierto punto, pues añadiéndome a la conferencia del profesor Hagi Nicolau de ayer. Cossío, hasta cierto punto, se enfrentaba a lo que sería una visión fundamentalmente, diríamos, historiográfica, profesional, católica, del Greco como un pintor mucho más italiano, mucho menos religioso de lo que se pudiera pensar, y que era la defendida por Elías Tormo. Y sin embargo, entre el año 14 y el año 15, momento en el que el conde de Cedillo, y me temo que siendo conde Álvarez de Toledo, toledano de pro, pues tenía un gran ascendiente sobre el mundo local de Toledo, pues pasa de una visión, la de Cossío, de la institución libre de enseñanza, fundamentalmente diríamos de un, bueno, catolicismo y diríamos de izquierdas, a un catolicismo que es el de la Iglesia institucional y el de, diríamos, la aristocracia española representada por el conde de Cedillo. Estas imágenes las vimos y, por lo tanto, salto muy directamente a estas imágenes. Es decir, las fotos que tenemos
las primeras imágenes, pues yo sigo pensando que son a lo mejor mucho más interesantes que las citas de nuestros colegas o de los otros mismos, porque representan, diríamos, lo que se tenía delante de los ojos. Un bautismo de Cristo mucho más grande del que pudiéramos encontrar hoy, una apertura del quinto sello, vaya usted a saber exactamente de qué se trata, el cuadro del Metropolitan, que no es sino un fragmento importante, pero un fragmento que no llega ni a la mitad del lienzo original, que tendría más vinculación con, a lo mejor, ese grabado que aparece en la parte inferior derecha, que publicó Nikos Halionicolao, y por lo tanto vuelvo a reconocer la deuda que tenemos todos a su labor historiográfica, y que, bueno, nos situaría en algo que es un poco complicado, que es, bueno, esos grabados fundamentalmente de órbita protestante que se están utilizando por parte de artistas supuestamente católicos o griegos ortodoxos, supuestamente diríamos ortodoxos en cualquiera de sus pertenencias o identidades religiosas. La secuencia de estas imágenes, la reducción en comparación con algunas obras que al mismo tiempo son perfectamente autógrafas, como la de la derecha, pues nos demuestran, a cierto punto, cómo algunas obras que salen del taller no salían en su integridad solamente de las manos de Domenico, sino de las manos de algunos miembros de su taller. Evidentemente, las fotografías de rayos X, las viejas fotografías, nos llevan a una conciencia de los muchos cambios que se han producido, y este quizá es el más sorprendente. Y es el más sorprendente porque, no inocentemente, o quizá inocentemente, bueno, hacía una narración completamente distinta de lo que sería el proceso entre la pintura del Greco, la repintura quizá del padre de Juan Gómez de Mora, Juan de Villaseñor, Gómez de Villaseñor, en 1600 y pico, empleados por los villanos de Illescas, en el sentido estricto de la palabra, y después la recuperación que las restauraciones del siglo XX pues, llevan a cabo, y por lo tanto nos presentan a un Greco que es, diríamos, héroe, que supuestamente triunfa cuando hasta cierto punto salía derrotado de uno de los pleitos, y quizá no solamente desde el punto de vista económico de no conseguir la cantidad de dinero que hubiera deseado. Naturalmente, no deja de ser curioso, y dado que se citó el otro día, pues me he permitido incluir esta imagen. La publicación que se hizo sobre la restauración pues se debía a Enriqueta Harris. Enriqueta Harris publica un artículo en 1938, después de que la República, a cierto punto, le proporcionara unos instrumentos durante la restauración, que consigue su hermano Thomas Harris, hijo de Lionel Harris, a Dealers de Londres, este es Thomas Harris, y que evidentemente en sus viajes del año 36-37, es un ámbito todavía oscuro de la biografía de Harris, junto a la biografía de Anthony Blunt, pues vinieron para adquirir cuadros de los expolios de la aristocracia y llevárselos a Estados Unidos y a Canadá para venderlos. Pero evidentemente Harris pues, hace una labor de dibujante entre a la Durero y a la Greca, que bueno, pues, requeriría que lo estudiáramos mucho más de lo que se ha hecho hasta la fecha. Naturalmente, algunas de las obras que se han restaurado y que por lo tanto tenemos unos materiales nuevos que se irán incrementando en el futuro, como es el propio expolio del Greco, bueno, pues han demostrado algunas de las cosas fantásticas que tiene el Greco. Diríamos, la intensidad, la saturación de un color puro, a cierto punto de tradición cretense, y que nos permite pues, constatar la belleza en sí misma, desde un punto de vista, diríamos, más sensual con respecto a la forma, al color, el volumen torneado de un codo o de un antebrazo de la Magdalena, o las fantásticas efectos de los reflejos del rojo de la túnica inconsútil de Cristo sobre la armadura completamente, diríamos, anacronística de Longinos.
e incluso, diríamos, procesos que nos llevan a un conocimiento, diríamos, diacrónico del quehacer del Greco a partir de los pocos dibujos que conservamos, a través de los dibujos adyacentes, a través del conocimiento que nos permite las reflectografías infrarrojas o las radiografías, y que nos permite, diríamos, incluso vislumbrar la alteración de la colocación de esa de esa X de los brazos de Cristo y del sayón, que en un primer lugar estaba la mano de Cristo por delante de la del sayón para después cederle el paso, o incluso del volumen de la Magdalena y por lo tanto del resto de las Marías, ampliada en un segundo momento, que quizá tuviera que ver con la idea de que al Greco se le requirió, y hasta cierto punto pudo haber introducido alguna modificación, agrandando las figuras del primer término y, por lo tanto, diríamos, si las agrandaba hacia el espectador, alejándolas del episodio del propio expolio según los dictados de la comisión de expertos que la catedral reunió para no pagar lo que se le debía al Greco. En otros casos tendríamos otro problema, que lo ha señalado Joaquín Berchid, y igual hemos discutido enormemente. Diríamos, la fierezza en este sentido a la manera de Correggio, pero a la manera del color que utiliza el Greco. Y hasta cierto punto me han permitido un par de fotografías que yo he hecho directamente sobre los cuadros con la mejor luz posible, y la imagen que está en la página web del Patrimonio Nacional, en la cual pues esos naranjas, rojos, plenos de saturación, pues desaparecen por completo. Y a conciencia, sabiendo al mismo tiempo que el Greco está dando una carta de naturaleza fundamentalmente naturalista a través de la enriquecimiento a través del color de algunas de sus fuentes evidentes, como este grabado de Giovanni Battista Fontana, que se produce entre el año 65 y el 78. Otras fotografías antiguas, pero creo que, por lo menos en el ámbito español, jamás publicadas, pues nos llevarían a situar algunos de los iconos como la dormición, la coimesis de Siros, como un objeto fundamentalmente devocional en el pasado, con un repujado de plata que se añade a la figura de Cristo, la Virgen y el alma del Cristo, y que después del descubrimiento de 1982 pues ha desaparecido para dejar exclusivamente la imagen de la tabla. En ese sentido, algunos de los iconos son elementos básicos para esa reconstrucción, para esa, diríamos, resurrección de un Greco, que le deja la palabra y le deja la imagen a sus propios escritos y a sus propias obras, y no impone nuestros buenos deseos, o menos inocentes, sobre el producto de un artista de 1600. Hemos hablado en algún momento, diríamos, de anacronismos. Hemos hablado de si realmente una visión fundamentalmente orgánica, naturalista, de la evolución de un pintor no sugeriría que todo aquello que parece un poco más avanzado debía ser de fecha posterior. Bueno, pues yo voy a sacar los pies del tiesto y voy a plantear esta cuestión. Isabella Salvagni, en un trabajo sobre la Academia de San Lucas del 2014, ha documentado que Scipione Pulzone, del cual habló John Gopark, el gran retratista, Federico Zuccari quizá, sobre un cuadro de Rafael, habían restaurado y colocado en el altar de la iglesia de la Academia de San Lucas, de la Cofradía de San Lucas, en 1572, este retrato que se conserva, este retrato de San Lucas pintando a la Virgen bajo los dictámenes casi de Rafael, pues se hubiera colocado el mismo año que, expulsado de Casa Farnese, el Greco tiene que inscribirse y comenzar, diríamos, su andadura como pintor profesional en Roma. Me interesa, evidentemente, el retrato de Rafael, para que podamos compararlo después. Me interesa la Virgen Odigitría tomada de la del Pópulo, pero, evidentemente, lo que me interesa también es señalar que, ¿por qué no plantearlo como un cuadro de 1572? Que discute a Scipione Pulzone cómo debía haber sido el cuadro pintado por San Lucas, no en el estilo rafaelesco, post-rafaelesco, sino un estilo por lo menos de carácter bizantino. Y por lo tanto se permite, diríamos, esta coronación del propio santo
dentro de lo que serían los caracteres estilísticos de su propia obra. Y hasta cierto punto en debate y dialéctica y provocación con respecto a lo que estaba haciendo Scipione Punzone para la Iglesia de Roma. Hemos discutido también si en estas imágenes pues, el ángel o Fama tenía pechos o no tenía pechos. Pues a lo mejor yo he llegado al estatus de viejo verde, pero yo pechos los veo. Rostro con mayores dificultades en su vislumbración, pero evidentemente yo creo que el torso desnudo nos está también insistiendo no solamente en una relación con unas fuentes muy precisas, a las cuales el Greco evidentemente podría haber transformado, pero podría haber transformado vistiéndola a la imagen de la Fama que corona a la vestal Tucha, pues con un poco más de ropa de la que aparecía en el original de Battista Agnolo de El Moro, como parece evidente. Pero también las fotos antiguas de esta imagen nos llevan a esta situación. Quiero decir que se ha hecho una restauración que ha quitado, no ha puesto exclusivamente, ha quitado algunos de los elementos que eran los del propio rostro del santo. Y yo siempre tengo la tentación de pensar que había un autorretrato del Greco en este San Lucas como una especie de proclamación, diríamos, del autorretrato de tradición medieval representado por la figura de San Lucas, exclusivamente que el autorretrato, diríamos, como un cuadro autónomo. Y eso me llevaría a plantear algo que creo que en una pregunta hice, bueno, ¿qué sabíamos acerca de los retratos del mundo bizantino? Es evidente que, como se señaló, la imagen del artista delante de un caballete depende de esa imagen de Bonassone, publicada en 1555 en Bolonia por Achille Bocchi, pero también, diríamos, de esa imagen mucho más compleja de Marcos Stylitzas Batás, autorretratándose con un espejo y el lienzo en el caballete de la derecha, y sentadito con dificultades en ese taburete. Pero en el medio he colocado este retrato del erudito Zacarías Malafarás Scordilis de la Cadea, que aparece en un grabado impreso en 1563-64 en Venecia. Y evidentemente, si el original es de Stritsilas Batás, pues no lo sé hasta qué punto no debiéramos considerar el mundo del retrato en la pintura post-bizantina. Naturalmente, elemento fundamental es un tríptico como el de Módena. Yo sigo empeñado porque soy de los seguidores de Santo Tomás Apóstol, y yo sería de los que metería los dedos en la llaga incluso de Cristo, pues que tenemos, yo creo que una postquem, por lo menos para una parte del tríptico, que es ese grabado, luego veremos, del año 69, de la vista del Sinaí. Me interesa aquí, bueno, plantear, diríamos, la relación entre la imagen de la derecha de la creación de Eva con respecto a otras fuentes. Evidentemente, las fuentes no son religiosas, no son cualquiera de las múltiples Adanes y Eva que habían reproducido tanto alemanes como flamencos, sino la transposición de unos dibujos de Rosso Fiorentino, diríamos, de una sensualidad y de un paganismo, no solamente porque sean Mercurio, Ariadna u Ops, sino por la evidencia del desnudo integral cuando podrían haberle puesto una ramita del árbol del bien o del mal o de una higuera en sus partes, como en cualquiera de las imágenes que pudiéramos encontrar de Adán y Eva ocurre, por lo menos en una Eva púdica que coloca sus manos por encima de pechos o el sexo. Naturalmente, si nos dejáramos llevar por la imaginación, pues podríamos ir disparatando. Yo veía hace muy pocos días otra vez la película de Yanis Smaragdis con el Greco, cuyo padre y él mismo pues, formaban parte de un frente de liberación cretense contra el poder veneciano. Si yo vuelvo a insistir, y creo que la prueba también estaba en la conferencia de Elena de Laurentiis, en la imagen de este personaje que está a la derecha, yo llamaría la atención, con mucha prudencia, pero la llamaría sobre este mechón de pelo que le cae a lo que yo creo que es el Greco por encima. Y casi estaría tentado de decir,
y no sería un peot, y por lo tanto no tendríamos un greco judío. Lejos de mí pronunciar tal palabra ni tal aseveración, sino que si entráramos en esta dinámica perversa en la que desde 1900 literatos e incluso me temo que historiadores se movieron, podríamos evidentemente partir en esa dirección. Pero las imágenes de rayos X nos llevan también a otros ámbitos. A los ámbitos, diríamos, de esa reconstrucción de los procesos diacrónicos del arte del Greco. Y evidentemente la imagen que veremos en el Hospital Tavera de la Virgen a partir de esta vieja radiografía de los años 40, que es una de las primeras que se realiza, pues nos demuestran, diríamos, el grado de aproximación mimética naturalista que tiene el Greco y al mismo tiempo después la exaltación de una figura que es sometida, diríamos, a unos chapines faciales, a una elegancia mucho mayor, aunque no tenga por qué ser una figura que reconozcamos exclusivamente como espiritual, sino con una enorme carga sensualista. Esta imagen, pues, es todavía inédita y plantea algunas de las cuestiones que las radiografías nos puedan presentar en el futuro cuando algunos de estos materiales vean la luz. Imagen, la de la Dama del Armiño, objeto de la literatura, objeto de la pasión desmesurada desde Cézanne en adelante y evidentemente llena de problemas, incluso desde el punto de vista de la autoría. Bueno, cuando vemos el grabado, cuando vemos la imagen a rayos X, pues los problemas me parece que son todavía mayores, no solamente como una obra con una sincronía puntual, sino con un devenir complejo y con probablemente una autoría, si lo comparáramos con el tratamiento volumétrico de la radiografía que hemos visto antes de la Virgen, si realmente es el mismo artista, es el que está detrás de la imagen de la Dama del Armiño. En otros casos, y en ese sentido respondo a una pregunta de Howard Burns, tenemos obras publicadas, incluso en los últimos catálogos, como esta del cardenal príncipe de Lorena, que Rodolfo Paluchini publicó en 1981. En esta imagen del cardenal del papagayo, del loro Lorena, pues yo creo que si abrimos uno de los elementos básicos, que es la visión más amplia, el gran angular, y consideramos otros contextos, pues a lo mejor tenemos soluciones, y yo no creo que se pueda decir que hoy lo hayamos solucionado, pero a lo mejor hay otros candidatos. Veamos este grabado en el centro, veamos este cuadro en fotografía, que es la única que he encontrado, en Reims, horrible, en el cual aparece a través de la inscripción, que es una obra de Georges Montbard, peintre. Por lo tanto, el pintor que aparece como al servicio del cardenal de Lorena como arzobispo de Reims y que era conocido en su época como Maître Georges o Georges le Vénitien. Por lo tanto, un señor que ha pasado por Venecia y un señor que no solamente ha pasado por Venecia, sino que ha pasado por Roma, porque todavía se conserva en el British Museum este dibujo de San Bartolomeo in Isola de Venecia, con dos inscripciones, Giorgi Bombini y Veduta dell'Isola di San Bartolomeo in Roma, Georgius Bombard Tiziani alumnus. Por lo tanto, casi diríamos un pseudo-greco, pero que en lugar de venir de Creta, viene de un sitio mucho más cerca, que es la Francia de los Valois. Pero quizá fuera un candidato adecuado para el cuadro de Paluchini. En otros casos, tenemos problemas y tendrán que ser resueltos con respecto al catálogo del Greco. El catálogo del Greco, acaban de mostrarnos la imagen de la derecha, que es la del cuadro de Ottawa, y la de la izquierda es el que más recientemente, tras una restauración, se ha pensado que fuera la cabeza de serie de los lienzos de la temática de San Francisco con el hermano León, meditando sobre la muerte. El de Ottawa procede de Nambroca, tenemos un control de su procedencia desde mediados del siglo XVII y, evidentemente, el de Monforte de Lemos pues, procede de la colección mucho más temprana del cardenal Rodrigo de Castro. Pero lo que me interesa es señalar esta horrible diapositiva, en la cual he intentado resumir
las tipologías y de diferentes tipologías, desde la estigmatización hasta las meditaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo sexto, según el catálogo de Wedde. Si nos fijamos en el tipo quinto, que es el que nos interesa en este momento, y pues habríamos tenido 7 cuadros autógrafos del Greco y 33 réplicas, que es lo que Wedde pone con una X, damnatio memoria. Evidentemente, de esas 33 hay que sacar la que él consideraba que era réplica, como Monforte de Lemos, y hay que subirla, diríamos, al grupo de los originales. 33, ¿para qué iban a hacer grabados? Le daban a la maquinita de un taller que no controlamos, porque es imposible que ni el taller del Greco ni el taller de Jorge Manuel pues dieran salida a ese número de lienzos. Con lo cual, diríamos, la fortuna del Greco, la clonación de los cuadros del Greco, de devoción, por decirlo con ese término, pues tendría que haber sido mucho más importante, porque incluso en los inventarios de 14 y 21 solo aparecía un San Francisco con la calavera o con el compañero de espaldas, con lo cual, en el mejor de los casos, 2, no 30 y tantos. Quiero decir que la necesidad para el futuro, para el 41 por lo menos, de una depuración de la obra, pues es absolutamente necesario. En otros casos, producto, diríamos, de un wishful thinking y de una atribución desprejuiciada, por decirlo de esta forma, pues nos llevaría a que todavía tengamos, incluso en nuestro buque insignia, pues algunas obras atribuidas al Greco, como el Adán y Eva, la Pandora y Epimeteo. Pero bueno, yo no creo que pueda resistir a estas alturas de nuestros conocimientos sobre el Greco, pues un análisis ni mínimamente formal. Y formal quiero decir no de pincelada, porque no existe, pero sí de anatomía, de proporciones del cuerpo masculino con respecto a la obra, que evidentemente sí controlamos como producto del diseño del Greco de la resurrección del Cristo resurrecto del Tavera. Y de un Cristo resurrecto del Tavera que, como veremos mañana y pasado, pues lo hemos colocado intentando ser fieles a la documentación y a la materialidad de que el Cristo tiene un agujerito en la cabeza para colgarlo, como dice la documentación de la tasación del lienzo. Y evidentemente las relaciones proporcionales con respecto a los objetos cambian radicalmente con lo que hemos visto hace muy pocos minutos, con sorpresas evidentemente con lo que podríamos haber esperado. Si volvemos con el concepto de contexto y que el Greco no pintó en el vacío, y eso debemos saludar a Richard Kagan, que el año 82 pues, nos hizo conscientes desde su postura de historiador y no de historiador del arte, que defiende la autonomía de la especialidad y de los artistas en el pasado, tanto como en el presente, pues nos podríamos llevar alguna sorpresa. No solo por la riqueza de color y, por lo tanto, la claridad de una atribución al artista, solamente constatando la saturación, la intensidad de los colores originales y no de las fotografías en blanco y negro, vistas por Wedde o vistas por Jonathan Brown, con sus incredulidad hasta fechas muy tardías, sino con respecto a otros aspectos de este lienzo. Tabla. Hemos pasado por la señalación desde que poco después del hallazgo y la publicación en el año 37 del tríptico, señaló August Mayer su dependencia con respecto a esta estampa de la Biblioteca Nacional de París. Y a su vez la dependencia de este grabado del dibujo del Semolei, el Battista Franco, que se custodia hoy en el Piper Morgan Library. María Constantudaki insistió en ello. Al mismo tiempo, en las derivaciones que tuvo esta estampa, hasta llegar a la de 1610, y otras absolutamente protestantes de mediados del siglo XVII, publicadas en Alemania. La de Andreani pues, plantea alguna sorpresa. La sorpresa es que no solamente es una imagen figurativa, sino que tiene unas leyendas alrededor. Pero evidentemente cuando se busca y con dificultades se encuentra y uno se pregunta,
el Greco estaba haciendo obras absolutamente en el vacío de Venecia o tenía alguna relación con personajes, pues lo que nos cuenta en sus anotaciones el Greco es que tenía relación con la familia de los Grimani, fundamentalmente con el patriarca Giovanni Grimani, que es este que está aquí, y que incluso, diríamos, había visitado el palacio en Santa María Formosa, porque cita con precisión pues, algo que conocíamos hasta hace muy poco a través de dibujos y grabados y que hoy el mercado ha proporcionado el que se recuperara para Venecia esta imagen que es la del octógono de una psique que estaba en uno de los techos de una de estas salas y que contempla evidentemente el Greco. Y por lo tanto tuvo que meter sus pies en el palacio de un patriarca veneciano. Como es lógico, podría ser el contacto con Julio Clovio, dado que, como nos señalaba Elena de Laurentiis, pues podía ser perfectamente el introductor, a través de una carta, a Clovio, que había trabajado para la familia de los Grimani. Dificultad del color, muestro estas diferentes versiones, su dependencia con respecto al grabado de 1569 de el amigo Fontana, para mí en una relación evidente. Pero yo pretendería, ¿por qué pintar dos obras que a este punto casi no tienen consecuencias? Tenemos otro cuadro pintado en Roma, que hoy se encuentra en Iraklion, pero del primero, un ejemplar excepcional. ¿Por qué dos cosas tan excepcionales? Había alguien, una negociación del artista que quiere ser independiente, pero una negociación, un regalo, un interés compartido con alguno de los clientes venecianos Grimani. Bien, yo propongo los Grimani, Giovanni Grimani. Un hermano, Marco Grimani, había sido de los pocos que había viajado 2 veces a Tierra Santa y una de ellas al monte Sinaí. Souvenir, desde mi punto de vista, sería una de las opciones de esta imagen. La segunda imagen es todavía más problemática. Tenemos aquí el grabado, la firma, la inscripción, pero la segunda es mucho más interesante. Sabemos que a partir de los años 60, que el Greco no solamente manejó una estampa, sino varias para la escena central de lo que se llama la coronación del caballero cristiano. Y adelanto cosas que desarrollaré más adelante en Iraklion o en Atenas, o que publicaremos Richard Kagan y yo en algún momento, cuando tengamos tiempo, entre estos eventos que nos quitan el resuello. No solamente esa estampa que hemos visto ya, sino esta segunda, quizá mucho más importante. Esta que muestro y que existen 2 ejemplares, uno en París y otro en Londres. Extraña estampa porque no tiene firma, no tiene fecha, no tiene licencia, no tiene nada, una imagen exclusivamente. Pero evidentemente hay unos elementos, no voy a entrar en la crítica formal, de los préstamos, las modificaciones, el carácter fundamentalmente del juicio final que nos llevaría a la utilización de elementos en la parte superior del juicio final de Miguel Ángel, y que podríamos analizar con detalle aquí, pero no lo haré por mor de nuestros deseos de irnos a comer. Pero evidentemente María Constantudaki enseñó el otro día esta imagen de la derecha con un texto en latín, y yo en paralelo había encontrado la imagen de la izquierda, o mejor dicho, el grabado de la izquierda, con un texto en italiano. Sin autor, pero con una licencia veneciana de 1555 en los 2 casos. ¿Qué es lo que tenemos delante? Pues una relación de textos sacados de los diferentes evangelios y epístolas paulinas, a la derecha, como queda claro, omnia mi tradita sunta, latín, pero el de la izquierda, horror en lengua vernácula italiana. Año 55. El año 55 es prácticamente la fecha en que se cierran cualquiera de las traducciones al italiano que se han vertido y se han publicado en Venecia, y estoy pensando en la de Antonio Brucioli. 1555 es el año en que la Inquisición en Venecia va visitando a todos los libreros y llevándose todos los libros sospechosos, pero claro, el cuadro del Greco no está pintado en 1555 ni en 1556, que se hubieran despistado, sino en fechas, por lo menos, más de una década después. Y naturalmente, lo que nos lleva a plantearnos es quién tenía interés por las epístolas paulinas, quién tenía interés por una vocación, diríamos, evangelista en el seno de un mundo italiano.
En España no se hubiera publicado ni antes de 1555, pero los venecianos siempre fueron un poco relajados en las costumbres licenciosas de sus mujeres conchapines y en las costumbres de las imprentas venecianas. Pero evidentemente lo que nos plantea es que ¿quién tenía interés por las epístolas paulinas? Grimani. ¿Quién tenía interés a lo mejor en una construcción fundiendo dos imágenes que no se copian tampoco, ni una ni la otra, sino que tiene que ser un diálogo de qué es lo que quito, siendo algo que tenía, diríamos, unas consecuencias a través de la imagen de orden religioso y pelín heterodoxo que se estaba produciendo. Que el Greco, además de judío con los peots, era protestante, me niego a pensarlo, sino que está teniendo una relación con un cliente que tiene unas inquietudes espirituales que no son las del propio artista. La capilla de San José nos llevaría hacia otra dimensión. Hoy sabemos que o no sabemos, pero lo sabremos, que entre 1591 y 1596 se construyó la iglesia, que entre 1597 y 99 el Greco pinta los retablos, pero que entre 1582 y 1591 pues, los propietarios tuvieron un pleito de 9 años con los toledanos, que pensaban que siendo nietos de una pareja, un matrimonio quemado por judaizante en el brasero de la Vega, no merecían tener una capilla de dimensiones similares, y he traído las dimensiones relativas del proyecto que da el Ayuntamiento de Toledo, el proyecto de Nicolás de Vergara el Mozo, que bueno, reproduce mucho más el tamaño de la iglesia original. Quiere decirse que el Greco estaba interesado por los problemas de los conversos toledanos que se presentaban a sí mismos como mozárabes, por lo tanto, como descendientes de aquellos cristianos fieles que se habían mantenido en su fe a lo largo de toda la dominación musulmana. Tampoco lo creo, y no se me ocurriría decirlo, pero evidentemente quiere decir que está teniendo una relación de una transacción intelectual y artística, a pesar de sus alharacas de independencia, con los clientes en Toledo. Todavía tenemos mucho que discutir acerca de la morfología, de la autografía de muchas de las secciones de este edificio, que prácticamente pues, no se nos deja entrar durante mucho tiempo. Y que evidentemente no solo parece una exaltación de San José, por lo tanto de José, y me temo que era un poquito de la estirpe de los hebreos, sino además de ese David y Salomón que acompañan en escultura de bulto redondo las imágenes flanqueando, manteniéndose, diríamos, como una ascendencia, evidentemente, de reyes de Israel a el patriarca San José. Naturalmente, no voy a insistir en que si recuperamos las imágenes originales del Greco, debiéramos recuperar también sus palabras. Y, ojo, avizor, pues no renegar, no intentar llevar hacia el pasado de su propia biografía para dar oportunidad al Greco a que se desmintiera con respecto a lo que él había escrito en sus notas, cuando el Greco, pues por lo que conocemos, era de Mantenella y no en Mendalla, mucho más, me temo, que yo mismo. Esta imagen, la inscripción de pintores extranjeros en el libro de oficiales del Arzobispado de Toledo, libro casi, diríamos, secreto, aunque publicado en el siglo XX, pues nos llevaría a señalar que el Greco, en 1603, era considerado pintor extranjero, pero su hijo, nacido de Toledana y nacido en Toledo, también era pintor extranjero. Con lo cual, digamos, los criterios de adscripción de toledanidad pues eran muy distintos a los nuestros. Los documentos son importantes y algunos pues lo serán en el futuro cuando sean publicados de una manera académica, científica, con detalle. Es un documento que está todavía, diríamos, en el crisol, con todas las deudas del Greco durante un periodo amplio de tiempo, con uno de sus múltiples prestamistas, secretario del Ayuntamiento de Toledo. Bueno, si vemos las cantidades pues, de las deudas, pues evidentemente no voy a pasar por ellas como si fuera un francés, pero es evidente que debía al prestamista Pantoja pues un montón de, en ese periodo que va del 95 a 1603, 1602 en realidad, de 5.000 ducados de oro,
que son muchos, no sé si en escudos, pesetas, euros, no sé la cantidad que podría ser, pero enorme, si pensamos que la obra que prácticamente cobra más el Greco en toda su vida, que es en San Mauricio y en la Conde de Orgaz, 800 ducados, en el mejor de las tasaciones. Y que evidentemente pues tampoco conseguía estar no en números rojos, sino devolverle a su prestamista. Yo creo que hay que aceptar lo que dicen los documentos. Derrochaba demasiado, tenía un negocio que no le iba demasiado bien, a pesar de las estampas, a pesar de las ventas de montones de San Francisco. Bueno, yo indicaría, ojo, no hagamos esto que se encuentra todavía publicado en diciembre en el libro sobre el expolio por parte de la catedral. Las fuentes literarias barajadas hasta el momento como posibles inspiradoras de la pintura encajan forzadamente, pero aquí sí que se mantiene y no se enmenda, y por lo tanto se mantienen las fuentes literarias, a pesar de la evidencia de la contradicción que se tenía con respecto a lo que aparecía en el cuadro. Que el Greco es griego de Toledo, creo que las imágenes de Joaquín Berchez y esta reconstrucción, a partir de la documentación en la que habla de dos tipos de oro bruñido y mate, no solamente del retablo de madera, sino de toda la decoración del Sancta Sanctorum de la capilla pues yo creo que de ahí a un iconostasio, de ahí a un espacio sagrado de tradición, pues fuera precipitado por los griegos y su hermano Manuso a partir de los comienzos del siglo XVII, o porque pensara en su juventud, en un proceso, diríamos, de pre-Alzheimer, pues evidentemente creo que es algo que no podemos negar, ni a sus años finales, ni a lo largo de toda su carrera, dándole, diríamos, ese carácter de extranjeridad, de autoridad que hemos manejado. Otros deseos. Hay muchas veces que es muy complicado leer toda la documentación, y yo lo entiendo. Los 3 volúmenes que el padre Tellechea Ollígoras pues, dedicó al proceso de el arzobispo Carranza antes de trasladarse a Roma, pues son 3 volúmenes así de gordos. Claro, lo sorprendente cuando se ha señalado que el Greco era un carrancista, que el Greco era, a través del Laoconte, una denuncia de la política anticarrancista de Toledo, pues yo diría que se debería leer los testimonios de ese proceso en el momento antes de trasladarse al mundo romano. Entre otras cosas, porque testifica todo el mundo. Hay un who is who, pero vamos, de la élite política desde Felipe II hasta sus amigos y enemigos de Carranza. Felipe II depuso 2 veces. Uno contestó a 96 preguntas y otras a 46. No sé si lo hicieron ir al juzgado y hacer el paseillo en Palma o no, pero evidentemente probablemente en su despacho del Alcázar. Pero contestó a las preguntas y siempre contesta, como todos los demás testigos. Nunca oyó cosa que escandalizase a nadie, siempre vio al dicho arzobispo hacer diligencia con su majestad, que se prendiesen los herejes y se castigasen. Es decir, ni siquiera Felipe II está intentando meterle un dedo en el ojo a el señor arzobispo de Toledo, Carranza. Esto es, cuando se leen los contextos, se empiezan a encontrar cosas distintas que nos permitan, a lo mejor, el año 41, no solamente tener un buen catálogo del Greco, sino asistir a esa resurrección del propio griego de Toledo en lugar de nuestra invención, redescubrimiento de 1914. Muchas gracias.